Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta preciosa mañana de día lunes 22 de enero de 2024. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder trabajar y poder llevarles a ustedes toda la información desde muy tempranas horas de la mañana que se genera en nuestro país y el mundo entero. Desde ya, bienvenidos. Vamos en esta hora y media, como siempre, también a poner sobre la mesa temas importantes de país para ser analizados, sobre todo en el contexto político electoral que vive la nación. Queremos desde ya pues darle la más cordial bienvenida y recordarles a ustedes, si van a transitar por el sector de Los Chorros, hay cierto problema en cuanto a un accidente provocado por una pipa y que generó desde luego una situación de aceite en la carretera. Así es que desde ya pues tengan mucha precaución, busque una vía alterna para no verse emproblemado con el tráfico en esa zona. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida a la candidata a diputada por el Departamento de la Libertad, por el partido PCN, Felisa Cristales. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ernesto, gracias por invitarme, estoy muy agradecida contigo y con pues tu audiencia. Felisa, tú has estado a lo largo de este tiempo atrás muy activa, haciendo desde luego valoraciones de cómo está el país, de dónde viene. Y quizás vamos a partir de dónde viene, porque tú has estado obviamente en tu ejercicio como diputada en Arena, que fue desde luego muy crítica desde el punto de vista de lo que se estaba haciendo y cómo saliste del partido, y ahora asumes este nuevo reto de entrar a la política, ¿cierto? Sí, así es. Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, después ya de 3 años, acordate que ya no pude reelegirme por el tema de la ley del transfugismo. Me vuelvo a involucrar, comencé a buscar nuevamente partido, viendo cómo está la situación política actual, que en realidad todo aquello que yo le advertí a Arena, todo aquello por lo que a mí me dejaron sin reelegirme, realmente se dio tal cual. Y sin ser clarividente, les decías, esto va a pasar. Sí, que tenían que cambiar su manera de hacer política, que tenían que permitir escuchar a las nuevas generaciones, y mira tal cual pasó. Entonces, ya luego de haber pasado el tiempo, la penalización de no poder reelegirme, decido buscar otro partido y realmente me di a la tarea de buscar un partido que se adecuara a el hecho de que yo digo mi opinión y expreso voto de acuerdo a mi conciencia. Entonces, viene el presidente del partido, del PCN, y fue la única persona que realmente pensó en garantizar el derecho a votar y a expresar de los diputados, que es un derecho, que es una garantía de hecho constitucional. Fue lo primero que hablé, fue lo primero en lo que yo quedé clara, que para mí es muy importante el poder votar libremente, poder apoyar las iniciativas, vengan del partido que venga, y que el partido por el que yo vaya no tenga esa línea vertical o ese mandato de votar todos iguales. Bueno, estoy, digamos, abordando estos temas porque no había tenido la oportunidad de conocer, desde luego, esa nueva forma en la que ahora tú decides entrar a la política partidaria. Obviamente ves nuevas condiciones que te abre el partido y sin duda alguna también recoges no solo la experiencia, sino también la practicidad con la que se ha venido manejando esta legislatura, que es lo nuevo que tú ofreces para poder desarrollar bajo esa lógica de poder tener autonomía a la hora de hacer tu votación, de resultar electa en las próximas elecciones. Actualmente en la Asamblea Legislativa hay 2 tipos de diputados. Los que están para decir que sí a todo y los que están para decir que no y estorbar. Y básicamente ese es el lineamiento por el que se rige la Asamblea Legislativa. Mi propuesta es ser una diputada propositiva que piense en el Departamento de la Libertad, en lo que mis votantes necesitan, y un análisis exhaustivo que he venido haciendo ya de meses atrás sobre cuáles son las propuestas que favorecen al Departamento de la Libertad. Porque el trabajo de un diputado es representar a la gente que vota por el diputado. Independientemente de que
vaya, estemos claros que de todo diputado tiene que trabajar con el presidente que los salvadoreños elijan. Tienen que analizar sus propuestas y tienen que votar por todo lo que sea bueno para los salvadoreños. Así ha sido todo este tiempo y mira que los salvadoreños han sabido castigar a los partidos que se oponen solo por oponerse y por hacer estorbo. Pero parte del trabajo de los diputados, el trabajo primordial del diputado es la representación de sus votantes. Eso, en mi opinión, no se ha estado haciendo efectivamente porque la Asamblea ha estado girando en torno de las propuestas del Ejecutivo. Y ese tipo de, esa modalidad de la que tú muy bien, obviamente, identificas, que existen esas dos categorizaciones de diputados, partamos desde el punto de vista de ese, digamos, balance de los pesos y contrapesos que debe de tener. ¿Cómo lo examinas ahora que estás fuera de lo que fue en aquel entonces, digamos, como el partido que mantenía cierta hegemonía, pero que también estaba ya bajo la tutela de un nuevo presidente? Es que la Asamblea debe ser así. Por ley tiene que haber pesos y contrapesos. El problema es que si no hay una oposición con credibilidad para hacer un contrapeso, no existe ese contrapeso, porque la gente no le da ninguna valoración a lo que la oposición, una oposición obtusa. Es muy difícil que esa oposición que se ha opuesto a todo lo que ha generado cambios positivos en nuestro país vaya a contar con alguna confianza de los salvadoreños. Imagínate si tú sos un diputado que no ha apoyado ninguna de las medidas que logró controlar a las pandillas. No podés tener el apoyo, porque la gente no te va a creer que lo que tú vas a llegar a hacer es positivo, si se han opuesto a todo. Lo coherente, lo que debe de ser en nuestra asamblea es que el diputado, aunque sea de oposición o sea del partido político, esté pendiente y esté votando por lo bueno para el país. O sea que hay, digamos, bajo tu análisis, hay cosas buenas por las cuales hay que votar y cosas por las que no se debe de solamente votar. Como en toda legislatura. Como tiene que ser en toda legislatura, analizar las propuestas. Es que ninguna asamblea trabaja en función del Ejecutivo. La asamblea y el Ejecutivo son órganos separados. Y esa separación, ¿cómo se concibe hoy en día? Porque si yo le pregunto a otros, obviamente encuentro una versión diferente. Sabemos de cómo se han cambiado las formas digamos, cómo se eligieron. El soberano le dio la mayor potestad, en todo caso, al presidente con los diputados y por consecuencia tienen la mayoría y la potestad para hacer los cambios que se tienen. De acuerdo. Ese es digamos, un respaldo que el soberano le da. Pero hay quienes hablan de un control, obviamente bajo otra lógica, de decir, bueno, controlado el sistema de justicia, controlado la Asamblea Legislativa, ¿quién se puede oponer a hacer algo diferente o a plantear algo que vaya en contra de lo que venga desde el Ejecutivo, por ejemplo? ¿Qué piensas de eso? Claro, una oposición que tenga algún tipo de credibilidad frente a la gente, pero en este momento no existe. Por supuesto que en este momento todo argumento de la oposición cae en el vacío, cae en saco roto, porque no tienen credibilidad. ¿Y esa credibilidad tú crees que se puede recuperar a partir de esa independencia en una futura? Estamos a 15 días prácticamente para someter al país. ¿Sí? Estamos justamente en el momento en el que las personas que se toman el tiempo de decidir a la hora de votar, de analizar a los candidatos, están decidiendo por qué votar. ¿Por qué votar por Felisa Cristales, por La Libertad, por ejemplo? Porque soy una persona que va a trabajar por el Departamento de la Libertad, que voy a abanderar temas que son de importancia para nuestro departamento y porque ya la gente, gracias a Dios, ya sabe que independientemente de dónde vengan las propuestas, así sea del Ejecutivo o de otro partido incluso dentro de la misma Asamblea Legislativa, para mí no es importante de dónde venga, es importante si es bueno, si es positivo para nuestro país. Ya lo hice, yo ya apoyé al presidente Bukele cuando no tenía diputados y cuando yo era parte de esa oposición obtusa con la que nunca estuve de acuerdo. Ahora eso no quiere decir que se va a decir que sí a todo. Y en eso tenemos que tener una clara diferencia, porque las personas que quieren que un diputado diga que sí a todo el Ejecutivo y que la Asamblea esté trabajando en función de la agenda del Ejecutivo y no haciendo su rol
legislativo como debe de ser y como la ley se lo manda, esas personas van a votar por nuevas ideas. No van a estar buscando dentro de los demás partidos. Las personas que están buscando dentro de los demás partidos van a buscar personas, diputados que lo representen, que tengan su propia agenda, que representen al departamento. Ese tipo de diputada voy a ser yo. Una diputada que tiene su propia agenda legislativa, que analiza las necesidades del Departamento de la Libertad para convertirlas en propuestas legislativas. Ese es mi rol. Si hay cosas que por el cual vas a tener que entrar y votar a favor de una iniciativa del Ejecutivo, así será. Si tú consideras, problema. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Si tú ves objeciones en ella. Lo voy a decir sin ningún problema, como también lo hice cuando era diputada. Sin ningún problema de votar por las iniciativas del presidente, aquellas iniciativas que analizadas y vistas como con la debida responsabilidad, porque todo diputado tiene la responsabilidad de analizar las cosas a las que le va a dar el voto. Pero una vez analizada la propuesta, yo no tengo ningún problema en darle el aval y dar el voto por las cosas que son buenas para el país. Con que no lo tuve allá en el 2020, que en el 2021, 2021... Que aparte de eso sufriste un bullying político y... Frente y Arena. Pero no era bullying, era una discriminación, entiendo, que tu partido, tú lo decías, ¿eh? Sí, aquí lo decías en ese programa. Claro, no, y marginación era la palabra. Marginación, ¿verdad? Eso, pero verdaderamente, si en aquel momento yo no hubiera apoyado las decisiones que tomó el presidente, se acuerdan que eran en torno de la pandemia, en torno del plan de control territorial, cosas que dieron un buen fruto. Si nosotros no hubiéramos tomado la decisión de apoyar al presidente en ese momento, la gente tendría por qué reclamarme. Pero gracias a que las decisiones fueron así, fueron coherentes con pensar en el bienestar de los salvadoreños, que la gente ahora me abre las puertas incluso de su casa y me da su apoyo en el trabajo territorial. Tú has mencionado el régimen de excepción, lo apoyaste en su momento bajo la lógica de cómo... Ya no estando en la asamblea, sino simplemente opinando desde mis cuentas de redes sociales. Sí, el régimen de excepción de derechos constitucionales no es una medida que tenga que quedarse para siempre, pero sí es una medida que de no continuar se tendría que cumplir con el mandato constitucional que dice que toda persona detenida que pase más de 24 meses sin una sentencia firme sale. De manera que todos los pandilleros culpables, los asesinos, los pandilleros, los que renteaban, que estén en la cárcel y que no hayan recibido su condena, no importa el crimen que hayan hecho, tienen que salir. Ese es el peligro. Yo no estoy de acuerdo tampoco con que digamos que para siempre, no, pero lo justo hasta que los pandilleros tengan su sentencia. Ok, a ver, explícame un poquito para no dar pie un poco a malentender eso. ¿Tú crees que el Estado de Derecho hoy en día, de la cual algunos sectores cuestionan, debe de respetarse y no violentarse como se está haciendo desde la óptica de estos? Es que lo que sucede, acordate cómo era antes. Había una garantía constitucional para los pandilleros de la cual gozamos todos los salvadoreños, pero ellos no respetaban los derechos de los demás. Claro. Tú no podías imponerle a un pandillero que respetara los derechos constitucionales de los demás salvadoreños, pero a ellos sí se les respetaba. Entonces, de alguna manera es una justicia para nosotros, los salvadoreños de bien, los que hemos sufrido todo el flagelo de las pandillas, el tener un régimen de excepción de derechos constitucionales para quienes no respetaron ningún derecho de los salvadoreños y de nuestra familia. El régimen se debe de mantener para los que no respetaron, es decir, para los que los pandilleros estén ahí. Totalmente, para que estén ahí hasta que estemos seguros de que tienen sentencia firme y que no van a salir de la cárcel. Ok, ¿cómo ves el país en términos ahora ya a partir del ejercicio de esta nueva legislatura donde se tiene la mayoría del presidente, ¿no? Lleno de oportunidades, lleno de esperanza, porque cuando tú quitas todo el tema de las pandillas empiezan a surgir nuevas iniciativas. Me parece que hay muchas cosas en las que se puede trabajar, hay muchas cosas en las que la gente quiere incursionar, porque no sabe cómo. Que es varias de las cosas en las que yo quiero trabajar están relacionadas con las oportunidades que se generan territorialmente en el Departamento de la Libertad, que también aplican para todo El Salvador y que en ese momento nos están viendo. Venimos de salir de una crisis de las pandillas. A ver, tú fuiste electa y tu participación como diputada fue bajo un esquema o una formulación de aplicación de métodos en la que
en esta nueva legislatura se cambiaron para poder entrar a un nuevo esquema de carácter eleccionario. Ahora los residuos ya no existen, ¿no? Bueno, han visto que pasamos de 84 diputados a 60 en este nuevo sistema formulario que es, en términos técnicos, la ADECOM, ¿verdad? Y tú fuiste con la JARE, etcétera. ¿Qué posibilidades ves? ¿Cómo ves este cambio que se dio en cuanto al ejercicio de participación pluralista, ¿verdad? Y no pragmático, como en algún momento traza este nuevo modelo, digamos, de configuración que se puede tener a partir de esta fórmula? ¿Cómo lo veo? Bueno, decirte que realmente el cambio es en la conformación de la Asamblea Legislativa. El tema de que ya no hayan residuos fue parte de lo que a mí me hizo decidirme en volver a participar. Porque si tú lo ves ahorita, en este momento de la elección posiblemente decimos, no, esto está dificilísimo, y ciertamente es más difícil que antes. Pero también a la hora de llegar a la Asamblea Legislativa es más legítimo para los diputados que sí lleguen a la Asamblea Legislativa. O sea, los que van a estar ahí ya no va a ser ese discurso de que son de residuos, o los residuos, o los que no importan, o los marginados, o los hallanos. Eso ya no existe. ¿Por qué? Porque es la gente la que va a decidir, y va a ser tan válido un diputado de un partido pequeño como un diputado de otro partido. Todos van a valer lo mismo porque todos han tenido que cumplir con los mismos votos para llegar a la Asamblea Legislativa. Entonces, esa particular característica de las futuras asambleas es la que a mí me llamó a volver a participar. Es decir, ¿estás de acuerdo entonces en que se haya hecho esa reducción de 84 a 60 diputados? Claro, ¿no? es que es más legítimo. Tu opinión no va a poder ser cuestionada, no va a poder, bueno, digamos, cuestionada sí, pero no va a poder ser marginada porque estarían marginando a la misma cantidad de votos que los demás diputados. Eso pasa también por preguntarse en cuanto al ejercicio puntual del departamento por el cual tú corres, ¿no? Que es La Libertad. Sí. Que pasa de tener, en este caso, 16, creo que tenía 16, ¿cuántos diputados? 10 diputados. ¿Ahora tiene? 7. 7, ¿verdad? Perdón, gracias por el recordatorio. O sea, la complejidad para la elección es mucho más, digamos, de menos oportunidades como antes, ¿no? Definitivamente, son menos diputados, es mayor la votación, no hay residuo, pero precisamente por esas características es que es más interesante estar en la Asamblea. Es que ya estando en la Asamblea vamos a necesitar de gente con el carácter para representar a todos los que voten. A ver, el tema pasa también por examinar territorialmente lo que se va a tener ahora con estos nuevos esquemas de administración municipal, que también sufren una, llamémosle, una modificación. ¿También estás de acuerdo en ello, lo que se hizo en cuanto a esa modificación? Mira, cómo va a funcionar el tema de las alcaldías es muy diferente. Decirte que en un momento yo estuve valorando la alcaldía de Santa Tecla. Sí, sí. Pero, ya iba a llegar a ese punto, ¿no? Sí, pero precisamente por no tener claro cómo es ese cambio, porque se ha dado el cambio, pero incluso ni siquiera la ley no está clara de cómo va a funcionar la administración. ¿Qué me preocupó a mí? Bueno, son más, es un municipio pequeño que va a depender de Santa Tecla, que en este caso es Comasagua. Pero nadie ha hablado de más recursos para la administración de 2 municipios ahora. Entonces, a mí el tema de que no estuviera claro no me gustó y pensé en no participar o en participar hasta que ese tema de los comicios esté totalmente claro, porque va a haber un cambio electoral, vamos a votar por menos alcaldías, pero no tengo claro cómo va a ser la administración. Entonces, por eso yo me mantuve al margen de optar por la alcaldía de Santa Tecla. Ok, interesante. Voy a hacer la primera pausa comercial. ¿Qué es lo que está en juego entonces en estas elecciones? Me gustaría que entráramos un poquito también bajo esa lógica y circunscribirnos un poco en la mirada y el trabajo territorial que tú estás haciendo por La Libertad. Voy a la pausa, 6:58. Pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana en una lectura que estamos haciendo con Felisa Cristales, que es candidata a diputada por el Departamento de La Libertad por el partido PCN, y que estamos desde luego haciendo también un análisis sobre el trabajo que se ha llevado a cabo
en la Asamblea Legislativa, en esta legislatura, teniendo como antecedente también la experiencia que ella vivió y que ahora desde luego ve un horizonte quizás mucho más competitivo, pero mucho más legítimo, decías, en términos de resumen, a partir de este nuevo modelo de elección que se va a tener. El nivel de competitividad lo ves justo desde la óptica del reclamo que en algún momento los partidos de oposición hacen, que no se les ha entregado su deuda política para poder de alguna manera financiar sus campañas. ¿Cómo está financiando tu campaña? Bueno, en principio la mayoría de los recursos, ha sido una campaña bastante sencilla, si te das cuenta, no es como muy que, atípica le hemos dado a llamar, ¿no? Sí, muy atípica, muy de silencio. En mi caso yo opté no invertir como en tema de vallas ni tema de cosas visuales, sino que invertir más en temas territoriales, y ha sido básicamente mi familia la que me ha ayudado con todo el tema de inversión en campaña. Imposible no percatarse del silencio que hay incluso en el territorio. Hasta en enero, a mediados de enero, comenzó la gente como a cuestionarse, a preguntarse quiénes son los candidatos a diputados, porque al parecer, es mi impresión, el tema de la elección presidencial como que acaparaba toda la atención, y había mucha gente que incluso ni siquiera recordaba que iba a recibir dos papeletas, la presidencial y la de diputados. Ha habido muchísimo silencio, ha sido una elección completamente atípica, y lograr, digamos, romper el silencio, lograr que la gente se dé cuenta que uno es, que soy candidata a diputada, ha sido difícil. Me imagino que en el caso de los demás participantes ha sido igual, porque creo que ha sido como un silencio generalizado. Hay mucha gente que tomó la estrategia de pues, poner vallas y poner y poner temas. Para mí lo primordial fue el trabajo territorial, porque es lo que se une, lo que va como armando las piezas del rompecabezas con respecto de las propuestas. Así que pues sí, ha sido una campaña en silencio, atípica, pero en mi caso decidí trabajarla territorialmente y hacer propuestas de ahí. ¿Tú crees que no ha sido equitativo el tema o justo desde el tema de la entrega para el resto de partidos políticos? ¿Tu partido ha recibido la deuda política, por ejemplo? Te soy completamente sincera, desconozco el tema de la deuda política del partido. Yo me quedé en el pendiente del tema financiero, de cómo el PCN maneja sus finanzas. De eso yo me cercioré de que ha sido transparente todo el tiempo, que cuenta totalmente con sus finiquitos, pero la administración de los recursos de campaña y sobre todo la administración de los recursos de defensa del voto, que es donde es lo más importante en este caso, es primordial que los partidos puedan defender el voto, que cada partido tenga su personal para defensa del voto, pero eso lo lleva el partido. O sea, no te puedo dar como una valoración, porque lo que te dijera sería... A ver, buscas regresar a la Asamblea Legislativa, tienes más o menos, entiendo, el conocimiento del cuestionamiento y los compromisos que en su momento han asumido los partidos para corregir el tema de la transparencia en cuanto al uso de fondos, presupuesto en la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo bueno o malo que tú puedes identificar y que podrías, desde tu punto de vista, si el pueblo o el soberano decide elegirte, ir a cambiar o por lo menos alzar la voz para hacer un cambio en cuanto a ese tema en la Asamblea Legislativa? En la Asamblea Legislativa actualmente lo que a mí me parece que hay que cambiar urgentemente es la falta de análisis de las propuestas. Es que no hayan propuestas de los diputados. Normalmente, como se hacía en las asambleas pasadas, habían comisiones de trabajo que sesionaban cotidianamente, mesas de trabajo que invitaban gente experta para analizar cada tema y cada una de las propuestas que los diputados hacían. Ese trabajo es el trabajo primordial de la Asamblea Legislativa, porque es donde uno traslada la necesidad del departamento, de la gente que representa, hacia propuestas legislativas. No toda la gente está al tanto de cómo funciona nuestro Estado en general. Hay órganos del Estado que son diferentes entre sí. El rol de la Asamblea Legislativa es ser la voz de los votantes, es ser la voz del pueblo. Decir, conocer a sus votantes, por eso es que es una localidad cercana de donde uno vive, uno tiene que comprobar que vive en ese departamento, conocerlos, conocer las necesidades y eso llevarlo a la Asamblea Legislativa para transformarlo en necesidades.
Si esa función no se hace, la Asamblea Legislativa no está cumpliendo con la función primordial. Eso no está pasando. Hay muchos asesores, hay mucho personal, más allá del, digamos, normal. ¿Qué piensas sobre ese tema en particular? Te lo traigo a colación, obviamente, porque a la hora de abordar el tema, lo que se recoge son esa serie de cuestionamientos, poca transparencia, claro, el acceso a la información, etcétera, ¿no? Digamos que la expectativa era que fuera una asamblea completamente distinta en todos esos temas. Digamos que las promesas... ¿Y lo es a tu criterio? No, ha sido normalmente, como normalmente ha sido la asamblea. La gente tiene muchos asesores. Desconozco cómo manejan el tema de su presupuesto allá en los temas, allá en el momento cuando la asamblea estaba controlada por Arena y el FMLN. Yo te lo decía aquí, del presupuesto que tenía cada diputado le descontaban una parte, más de la mitad, y eso lo administraba el partido. Y es ahora donde tú ves todas esas fortunas que se habían quedado, pues, personajes que ya están en la cárcel, ¿no? Porque si tú sumas, por ejemplo, el caso de Beto Romero y agarras la cifra que le ha quedado a él pendiente, que la Fiscalía le está reclamando, jamás con el presupuesto que le asignaban a él podía llegar a esa cantidad. Pero como también se quedaban con el presupuesto que asignaban a cada diputado, cosa que advertí en su momento. Desconozco si eso sigue pasando, pero por todos esos temas, la transparencia de la Asamblea es necesaria. Si tú tapas algo, si tú lo dejas encubierto, más tarde o más temprano el poder cambia de manos, y aquello, cuando levanten esa tapadera, va a volver a ser lo mismo que era antes. Y con eso es con lo que tenemos que tener cuidado, y todas esas cosas son las que se tienen que señalar estando dentro de la Asamblea. Ok, tú en su momento lo planteabas en aquel entonces, y de llegar de nuevo serías una voz orquestal para denunciar ese tipo de situación. Claro. Es que la falta de transparencia en este o en otro gobierno siempre vuelve a caer en lo mismo, no va a cambiar. Así ha sido en el pasado y así es en el futuro. La falta de transparencia siempre lleva a que el que se aprovecha de eso que está escondido, de eso de lo que no queremos hablar, abuse y al final de cuentas tenga que reclamar. Y ya lo decía hasta el mismo presidente hizo una conferencia de prensa para advertirles a sus funcionarios que no va a solapar nada, lo cual es muy diferente de gobiernos anteriores que solo se quedaban callados. Pero si la transparencia no se da efectivamente, si no pasa de ser un discurso a tener medidas para que haya transparencia en todos los órganos del Estado, eso va a terminar igual que terminó todos los demás gobiernos. ¿Te gustó esa conferencia en la que el presidente hizo hincapié a sus funcionarios? A mí me parece que fue muy acertado. No creo que les haya gustado a ellos. Eso es otra cosa. Debe haber sido bastante incómodo para ellos. Pero definitivamente advertir que no va a solapar ningún tipo de corrupción es lo que los salvadoreños necesitábamos oír en este momento. Ahora, ponerlo en la práctica también es algo que estamos esperando. Emular una situación similar, emular una situación como esa en el caso del legislativo también sería un buen punto de honor si queremos hablar de transparencia. ¿Cómo lo ves en ese contexto? Yo antes de la pausa te dije, mira, ¿qué es lo que está en juego en estas elecciones? ¿Te recuerdas? Sí, lo dije claro. Antes, ¿sí? Sí, te vuelvo a hacer esa pregunta. Creo que tenemos que hacer lo que está en juego, lo primordial que está en juego ahorita es si los salvadoreños están pensando en diputados que digan que sí a todo y trabajen en función de un ejecutivo, o si los salvadoreños están buscando diputados que hagan su trabajo, porque el trabajo de los diputados es independiente del trabajo del ejecutivo. Posiblemente no toda la gente en este momento lo está viendo como independiente, pero así debe de ser y depende del votante. En este momento depende de usted que va a votar el 4 de febrero, que se vea si es importante o no para El Salvador que la Asamblea haga su trabajo, independientemente del Ejecutivo. No puede una Asamblea plantearse toda una agenda en función de otro órgano del Estado. Es como que la Corte Suprema de Justicia dijera, el órgano legislativo dijera, vamos a trabajar en función de lo que diga la Asamblea. No tiene sentido, los diputados no son para eso. ¿Tú crees en los pesos y contrapesos? Por supuesto. Que deben de funcionar. Por supuesto. Y ¿funcionan hoy en día? Funcionan como lo ha decidido los salvadoreños. Y yo soy muy respetuosa de las decisiones democráticas de los salvadoreños. Creo que en algún momento la oposición a la cual yo pertenecía, esa oposición obtusa que es Arena, que se oponía a todo lo bueno y se unían para hacer lo malo,
logró que la gente tuviera tal descontento que decidiera darle todo el apoyo a un solo partido. Me da la impresión en el territorio que ya está quedando claro que tampoco es la solución, pero que era una medida necesaria en su momento. Ya el día de las elecciones dirá cuál es el veredicto final de los salvadoreños, pero ciertamente mi valoración de lo que tú me estás planteando, cuál es la importancia de ahora, qué es lo que está en juego ahora, que usted, que me está viendo, deje claro si está pensando en un Estado de un solo poder y que un solo poder del Estado ponga la agenda de todos los demás, o si usted quiere los tres poderes trabajando independientemente para su beneficio. En eso hay una discusión, digamos, analítica, crítica, que traza un eje de historias en las que este nuevo gobierno, esta nueva autoridad que se tiene, cuestionó muchísimo, porque antes eran poderes de estados corruptos. Definitivamente. ¿Qué piensan de los de ahora? Que tienen que ser diferentes, ¿verdad? Que las diferencias se marcan con acción. Las diferencias se marcan tomando acciones para la transparencia, tomando acciones para la independencia de los diferentes órganos del Estado. Pero si ahora se está buscando que todo dependa de uno solo y se tapa y no hay transparencia en ninguno de los órganos del Estado, no estamos siendo muy diferentes. Solamente que antes era una democracia aparente, aparentaba que había un peso y un contrapeso, y detrás de la Asamblea Legislativa, una vez estabas ahí, te dabas cuenta que estabas unidos, porque efectivamente así era. Se peleaban entre comillas, pero a la hora de votaciones lo que había era un precio para dar gobernabilidad. Ahora no, ahora todos están de un solo lado. No ha cambiado mucho, simplemente ha cambiado la percepción de la gente a la hora de dar su voto. Y yo estoy de acuerdo que esa oposición obtusa, esa oposición que nunca llevó nada bueno para los salvadoreños, nunca se propuso trabajar para que usted recibiera un beneficio, por ejemplo en el tema de la delincuencia, merecía quedar fuera, y fue una medida que en el momento fue muy buena, cambiar y darle el voto a algo que no fuera ninguna de esas dos opciones, que ya todos estamos de acuerdo en que tienen que estar fuera. Que debe de haber una oposición, sí, pero una oposición que esté clara de trabajar por el bien de los salvadoreños, y que no se puede trabajar separados de un ejecutivo que los salvadoreños le han dado todo el apoyo. En eso tenemos que estar claros. A la hora de trabajar por las iniciativas legislativas se tiene que contar con el ejecutivo. Yo no puedo presentar una iniciativa en favor del desarrollo de la agricultura, que para mi departamento es muy importante porque son 15 municipios, sin contar con que el Ejecutivo es quien va a ejecutar esa ley que yo estoy proponiendo. No se puede no contar. Para eso se hacen mesas, para eso hay comisiones, para eso se invitan expertos en el tema, para eso en la Asamblea tiene que haber un trabajo en colaboración de diferentes instituciones, como siempre se ha hecho. Hay un elemento importante, y el tiempo se nos está agotando. Obviamente me ha gustado un poco conocer desde tu óptica cómo ves lo que en el pasado existía dentro del ejercicio legislativo, cómo está hoy el país y hacia dónde debe de ir. En el caso muy específico y corriendo en el tiempo, en el caso de la libertad, por ejemplo, ¿por qué votar por Felisa Cristales? En principio porque, como ya te lo dije, tengo propuestas, voy a llegar a proponer, voy a llegar a poner el dedo en la llaga en cosas que son necesarias para el departamento, a votar sí por lo bueno que hay para todo el país, por las propuestas buenas que vengan del partido, que vengan del Ejecutivo o de otro partido, para mí es indistinto. Si es bueno para los salvadoreños, yo lo voy a apoyar. Pero la parte primordial y esencial de mi trabajo va a ser trasladar lo que el panorama, el contexto de la libertad en iniciativas legislativas. Por ejemplo, es completamente ilógico que habiendo 15 municipios que dependen de la agricultura, ningún diputado de la Asamblea actual haya hablado de la agricultura en una iniciativa legislativa tangible. Que haya ido, bueno, yo no he escuchado ningún discurso en torno de la agricultura, pero que no haya una iniciativa para desarrollar la agricultura ahora que ya no hay delincuencia,
es verdaderamente haber perdido el tiempo en una legislatura tan importante. Ya deberían de estar presentadas las iniciativas para desarrollar la agricultura, ahora que ya no hay delincuencia. De acuerdo, antes era muy difícil y había que solventar el tema de la delincuencia porque ni siquiera había un control territorial, porque ni siquiera podías tener control en los cultivos, porque cuando la gente comenzaba a comprar incluso ganado, llegaban a rentearlos. Claro. Pero ahora que ese tema ya no existe, es verdaderamente una pérdida de tiempo en una legislatura tan importante que no hayan iniciativas legislativas que se traduzcan en beneficios para nuestros agricultores. Y vuelvo a hacer énfasis, son 15 los municipios del Departamento de la Libertad que dependen de la agricultura. Ok, tu énfasis entonces, hay una pregunta que la concatenándola un poco, desde luego recoge casi el mismo espíritu, es decir, tú presentarías leyes que vayan encaminadas a fortalecer precisamente ese trabajo que hoy en día para muchos es deficiente, que es el tema de la agricultura, ¿no? Para mí, totalmente. ¿Sí? Bueno, la agricultura tiene ¿Se pudo haber hecho más en este tema? Claro, por supuesto, la agricultura tiene décadas de estar abandonada. Y parte de lo que ha empeorado el estado de la agricultura era la delincuencia. Ahora ya tenemos los territorios libres de pandillas. Ya podés, pero si no vas al territorio, pero si no analizás de qué vive la gente, si son diputados que pasan en la asamblea esperando a ver qué va a mandar el presidente y no andan en el territorio viendo qué es lo que necesita y qué nuevas oportunidades se están desarrollando en sus municipios, no están haciendo su trabajo. Ok, tengo otra pregunta. ¿Tu partido con los diputados actuales ha estado apoyando la prórroga del régimen de excepción? Si tú resultas electas, preguntan, ¿votarías por las prórrogas que se están haciendo? Votaría por la prórroga mientras la mayoría de pandilleros no tengan sentencia, porque tampoco podemos arriesgarnos a que salga una gran cantidad de pandilleros de la cárcel que el Estado, el gobierno, la policía, los encargados, las autoridades no puedan controlar, y en eso tenemos que ser bastante responsables. Ok, otra pregunta. ¿Sería un voto sumiso si resultara electa? Pregunta. No, sería un voto analítico. No me voy a oponer por oponerme, no me voy a oponer para estorbar, pero tampoco voy a decir que sí a todo como nunca lo he hecho en el pasado. Hay otra pregunta, y la estoy resumiendo porque están, dice alguien ahí, quiero ver, pregunta, se prometieron bajar los salarios y el número de piñata de trabajadores que tenían, dice. ¿Qué haría usted de resultar electa sobre ese tema en la asamblea? Bueno, gracias a Dios yo nunca he necesitado asesores que me estén diciendo qué decir y qué no, realmente. Nunca. Arena no era como que daba un presupuesto total, ellos te quitaban más de la mitad del presupuesto que daban, y nunca tuve necesidad de contratar gente para decirme qué decir y qué no. Ok, hay más preguntas, pero el tiempo se me fue. Felisa, esta ha sido una primera aproximación para seguir conociendo valoraciones importantes de país que marcan el antes y el después, y por supuesto el futuro, lo que el país necesita, ¿no? Gracias por haberme acompañado. Gracias a ti. Te agradezco muchísimo. Vámonos a una pausa, 7:20. Ya Luis Ernesto Mendoza está listo para darnos un avance sobre lo que ocurre en nuestro país y el mundo entero. Vamos a la pausa, y cuando regresemos estará con nosotros el viceministro de Transporte, con quien vamos a hablar acerca de la actualidad, del tema vial, y por supuesto también de todos los proyectos encaminados a solventar gran parte del gran problema que tenemos, que es precisamente cómo ordenar el tráfico en las ciudades. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias a Luis Ernesto Mendoza por la información a esta hora de la mañana, y justo precisamente para actualizar la situación que se está llevando a cabo en el sector de Los Chorros a raíz de este derrame de combustible diésel que se generó desde muy tempranas horas de la mañana, y las tareas que veíamos ahí que se están haciendo. Vamos a aprovechar a hablar y conocer un poco la actualidad de este punto con el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, que nos acompaña esta mañana, y con quien vamos a hablar también de otros temas importantes relacionados con el tráfico, etcétera. Bienvenido, viceministro. Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Ernesto? Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí. Un saludo también a la población salvadoreña que nos está sintonizando. ¿Qué información tenemos para actualizarlo del tema de los chorros? Realmente este fue un percance que sucedió en horas de la madrugada. Sí. Hubo un incidente que involucraba un bus, pero esto fue despejado de forma rápida también por nuestros elementos de gestión de tráfico. El verdadero problema se generó cuando pues ya el personal también se percató de que había sido derramado diésel en la carretera, y esto representa un riesgo por dos motivos. Uno, obviamente, es un material inflamable, pero también es un material bastante aceitoso, digamos. Entonces, cuando los carros caminan sobre un material de esta naturaleza, corren el riesgo de derrapar. Entonces es precisamente eso lo que queríamos evitar. Podemos ver en las imágenes cómo ya se hacían presentes nuestros gestores, igual cuadrillas de Fovial que habían llegado, y que tenemos también material de emergencia, material absorbente de emergencia que tenemos en los alrededores de la zona para poder atender este tipo de emergencias. Como podemos ver, en todo momento se mantuvo un flujo de la zona, de ambos sentidos de la carretera de Los Chorros, aunque sabemos que esta es una carretera complicada y que cualquier carril que haga falta definitivamente va a generar un impacto significativo en el tiempo de traslado de las personas. Ahora, como menciono, la prioridad siempre es evitar que se generen más accidentes, y por eso es importante mantener esos cierres hasta que se finalicen las labores de pues poner el material absorbente y evitar otro tipo de accidente. Ahora, vice, ¿que no había en el transporte de carga un horario especial para transitar por la zona? Hay un horario que es desde las 4:30 en el caso de Los Chorros específicamente. Que no pueden transitar. Pero es por las principales arterias de ingreso hacia el área metropolitana de San Salvador. Estamos hablando de la Troncal del Norte, estamos hablando de la carretera de Los Chorros. Precisamente por eso, porque este vehículo no debió entonces ingresar a esta zona. Correcto. Los Chorros. Sí, en efecto. Hay una y ahí está el resultado. Ahora, si esto fue también en horas de la madrugada, puede ser que todavía el vehículo estaba dentro del margen permitido. Okay. Recordemos que, como menciono, no fue tanto en sí el percance que se generó lo que estaba causando los problemas de tráfico, sino más bien el material que había quedado sobre la pista, que esto llevaba tiempo para que las cuadrillas de Fovial y de nuestros gestores pudieran colocar ese material absorbente, ¿verdad? ¿Y estos controles se están llevando a cabo de manera específica? Sí, se están llevando todos los días, se están realizando los controles de horario al transporte. De horario carga. Y también de especificaciones técnicas a la hora de transportar productos de esta naturaleza, incluyendo pesos y otros, que recuerdo que fue una de las grandes, desafíos que se tenía a partir de las experiencias que se tuvieron con el tema del sector de los próceres, con los dos vehículos que al final de carga, ¿verdad? Claro. Causaron los problemas que ya sabemos. Claro. Y sí, realmente se realizan dos tipos de controles cuando estamos hablando de transporte de carga. El primero de ellos son los rutinarios, los que ya tienen que ver con el horario de circulación de este tipo de vehículos. Normalmente lo que se busca es que en las horas pico, las que se le conocen como horas pico, que es cuando la mayoría de las personas ingresa al área metropolitana en horas de la mañana para ir hacia sus trabajos, y en horas de la tarde pues salen del área metropolitana para poder ir hacia sus lugares de descanso, hacia sus residencias. Lo principal que se busca es que los vehículos de carga no estén circulando o no se traslapen las horas en las que están circulando ellos con esta gran cantidad de vehículos particulares. Esto ayuda en dos sentidos. Primero, disminuye también el tráfico. No es lo mismo, hay otros tipos de vehículos grandes que circulan como el transporte colectivo, pero no es lo mismo hablar de un transporte grande que está transportando una gran cantidad de pasajeros, que son las personas que van hacia sus lugares de trabajo, a un vehículo comercial que lleva una sola persona y que bien podría esperar un poco más para poder circular, ¿verdad? Entonces, por un lado está el tema del tráfico, pero por el otro lado también está el tema de la seguridad, evitar que coincidan este tipo de vehículos pesados con el resto de vehículos particulares para evitar cualquier tipo de percance. Además que, pues, ante un tráfico pesado existe una mayor probabilidad también de que se caliente algún tipo de algún componente de los vehículos y por lo tanto, pues, también eso podría incrementar las probabilidades de que ocurra un accidente. Pero básicamente eso es lo que se busca con estas restricciones de horario. Hablando de siniestralidad y particularmente los accidentes continúan siendo motivo de mucha preocupación hoy en día, pero
también de mucha atención con los controles, ¿no? Claro que sí. Nosotros, ese es la brújula que utilizamos para saber cómo enfocar nuestros esfuerzos. Al final, todas las acciones que realizamos, el verdadero objetivo no es imponer una infracción, no es imponer sanciones, llevar personas detenidas. El verdadero objetivo es tener un impacto positivo sobre los índices de siniestralidad vial. La cantidad de fallecidos que tenemos, la cantidad de siniestros viales que tenemos en nuestras carreteras, y eso yo creo que es algo que hemos venido trabajando de manera paulatina, hemos venido intensificando todas las acciones que realizamos, pero sobre todo hemos buscado que una vez avanzamos en la intensificación de este tipo de controles, no retrocedamos. Y si vamos a ir reforzando los esfuerzos, redoblando los esfuerzos que realizamos, pues eso se mantenga a lo largo de todo el año. Yo creo que eso es algo que se está viendo también para este 2024. Podemos ver un incremento importante si hablamos en el caso particular de los conductores peligrosos. La cantidad de pruebas realizadas se ha incrementado. Esto también es gracias a que el año pasado pues fue hasta finales de diciembre donde ya contamos con el apoyo de Fosalud. Ya el Ministerio de Salud se sumó a los esfuerzos para poder realizar este tipo de controles, de cercos antidoping, pero ya ese es un apoyo que no quedó solamente para diciembre. Es algo con lo que contamos ahora también en enero y vamos a seguir contando con eso para el resto del año. Ya para enero, desde el 1 de enero hasta la fecha, llevamos un 63% de incremento en la cantidad de detenidos por el delito de conducción peligrosa. Son más de 130 personas las que han sido detenidas este 2024 por dicho delito. Hemos venido viendo un incremento en la cantidad de detenidos, pero quiero ser muy enfático en esto. Esto también se debe a un incremento mucho mayor en la cantidad de pruebas realizadas. Por ejemplo, si nosotros vemos para diciembre, donde el incremento fue de alrededor del 80% en la cantidad de detenidos, la cantidad de pruebas que tuvimos que realizar para llegar a ese número fue más del 200% si lo comparamos con diciembre del año 2022. Es decir, tenemos que realizar más del triple de las pruebas que se realizaban antes para poder tener este tipo de incrementos. A ver, pero ha sido algo que ha impactado de manera muy positiva para controlar, menguar o detener esta situación. Por supuesto, y yo creo que más allá de las cifras, porque si uno solo escucha la cifra de tenemos un incremento en la cantidad de detenidos, uno piensa la gente está saliendo más de esa manera o le importa menos, pero en realidad yo creo que es importante ver los resultados que se tienen en campo. Uno de los primeros cercos antidoping que nosotros realizamos fue el de San Benito. Y yo siempre dije, el día que nosotros tengamos el cerco San Benito y no tengamos ni un solo conductor, ese día podemos decir misión cumplida. El primer cerco en San Benito que se realizó tuvo como resultado la detención de 23 personas, hombres, mujeres, entre las edades de los 20, 36 años mayoritariamente, y pues fueron 23 personas que fueron detenidas por el delito de conducción peligrosa. En diciembre de este año que acaba de terminar, del año 2023, realizamos nuevamente el control del cerco antidoping en la zona rosa o en San Benito, y el resultado fue 2 personas detenidas. A pesar de que incrementamos el número de pruebas también que se estaban realizando, se intensificó la manera en la que se realizó el control, porque también lo hicimos carro por carro, no era solamente de ir filtrando los carros y bueno, a este le tocó y vamos a ver cómo va saliendo en los resultados. No, tomamos la decisión de, bueno, puede que se genere un poco de tráfico, pero es lo que se necesita para ir erradicando esta práctica. Entonces, carro por carro se le fue realizando el control y de toda la noche, de todo el operativo, solo se detuvo a 2 personas por el delito de conducción peligrosa. Veamos, 2 cosas detenidos en este tema, porque vamos a hablar del tema de tráfico que es otro de los grandes desafíos que se tiene. Accidentes, tráfico, ¿verdad? Accidentes lo vamos a dividir en lo que usted dice, bueno, el tema del control de dopaje, que creo que es importante a partir de los retenes, pero también el control de la velocidad, que es otro de los grandes problemas que se ha generado hoy en día, ¿no? Sí. Y por eso yo comencé un poco en el abordaje del tema de los horarios como tal. Pero en el caso de la velocidad también creo que es una de las grandes desafíos que se tiene para evitar que se corra a velocidades donde las carreteras mismas obviamente no dan para eso, ¿no? Por supuesto, y es algo realmente, bueno, yo creo que aquí sí se tiene que abocar
el Estado, a la autorregulación de las personas, pero también es importante el rol del Estado, tanto en los controles que se realizan, pero también hay un importante trabajo que realizar en temas de señalización. Sí, eso no se puede esconder tampoco, y es importante que se mencione y que se cuente con el compromiso claro de trabajar en el tema de la señalización. Porque es el lenguaje de los conductores, es la forma en la que se pueden comunicar las personas que comparten el espacio vial, pero también porque a la hora de los controles no tiene que haber ningún tipo de excusa de yo no conocía, yo no sabía. Ya de por sí las velocidades máximas están establecidas en el reglamento, en la normativa de tránsito, pero para que no quede lugar a duda y para que también esté completamente claro, es importante tener una señalización adecuada. Ahora, el tema también traza otro eje importante que tiene que ver con la conectividad misma, ¿no? que se ha venido haciendo. Hablemos del tráfico. ¿Sigue siendo el tráfico un problema fuerte, mayor que se tiene? ¿Y qué alternativas se están planteando a partir de las que ya se conocen hoy en día, verdad? Que son los pasos a desnivel, multinivel, etcétera, etcétera. Voy a hacer una pausa y hablamos de este otro énfasis. Claro que sí. De tema y de interés que tiene, sobre todo cuando vemos también las facultades que en su momento muestran agentes de tránsito y también todos aquellos que entran en ese papel, ¿verdad? Vamos a hablar de ese papel que tienen los agentes de tránsito. Vamos a la pausa, 7:39. Gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el viceministro de Transporte, Nelson Reyes. Tengo una pregunta acá con relación al tema de el control que se hace de dopaje en los motoristas. ¿Por qué en el sector transporte colectivo no lo sorprenden? Ahí se sabe que cada rato estos motoristas manejan bajo esos efectos, especialmente el sector de microbuses, dicen. Sí se realiza. Lo que sucede también es que no se hace a las mismas horas que se hace para los vehículos particulares. Normalmente cuando estamos hablando de vehículos particulares sabemos que, bueno, un fin de semana o cualquier otro día, pero en horas de la noche, a partir de las 10 de la noche, horas de la madrugada, es cuando la gente pues comete esta práctica de conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. Pero en el caso de transporte colectivo, este tipo de controles se realizan en horas de la madrugada o en horas de la mañana, muy temprano en la mañana. Nos instalamos en las terminales de buses o en diferentes puntos precisamente para realizarle la prueba a todos los conductores que están llevando pasajeros. Porque lo que interesa realmente cuando estamos hablando de transporte colectivo es que las personas que están conduciendo ese tipo de vehículos lo hagan de forma completamente segura, y es cuando están empezando a trabajar donde tenemos que asegurarnos de que no tengan los efectos todavía del día anterior, que en ese momento no hayan ingerido ningún tipo de sustancia, y es ahí donde se realizan las pruebas. Y sí hemos tenido también detenidos por este tipo de delito, el delito de conducción peligrosa, pero como menciono, no es a la misma hora que se realizan los controles. Ok, ¿hay algún mapa, pregunta otro televidente, hay algún mapa vehicular que muestre los lugares críticos donde al parecer no hay una atención ni de semáforos inteligentes, y habla también sobre los gestores de tráfico? Entendería que está hablando de un mapa crítico, o sea, lugares donde se necesitan y no hay ni semáforos ni hay gestores. Sí, definitivamente que se tiene... ¿Hay cobertura para todo? En pocas para... Se intenta tener cobertura para toda el área metropolitana. Recordemos también que también es un recurso finito el tema de los gestores, y muchas veces también ellos tienen que atender diferentes tipos de emergencias. Podíamos ver en Los Chorros el día de hoy, donde, bueno, ante la necesidad de poder colocar ese material absorbente, veíamos que son los mismos gestores quienes se pusieron a descargar la tierra y ponerla sobre el diésel, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las emergencias que vayan surgiendo en el día, puede que ya hayan roles fijos establecidos para que ellos estén presentes en algún lugar, pero si hay una emergencia que necesitan atender, que tiene una mayor prioridad, van a necesitar moverse también, ¿verdad? Hay suficiente... El problema del tráfico sigue siendo prioridad en la agenda. ¿Cuál es el horizonte que podemos los salvadoreños esperar de ustedes para poder atender este problema que sigue siendo el pan diario, ¿verdad? Siempre ha sido una prioridad y lo seguirá siendo.
Hay formas de poder paliar esta crisis de forma en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo, digamos. Y en el corto plazo podemos hablar acerca de este despliegue masivo de gestores que hemos tenido. Obviamente el simple hecho de seguir desplegando gestores, seguir desplegando personal, no es algo que va a resolver por completo el tema del tráfico. Tenemos múltiples acciones que se pueden realizar si contamos con el personal suficiente, como es el tema de los carriles reversibles. De hecho, el año pasado se tenía típicamente solamente un carril reversible en el sector de Los Chorros. El año pasado instalamos 5 de ellos, por la ayuda también de los gestores, de dotarles de las herramientas necesarias, la capacitación necesaria. Pero también hay un punto donde se queda corto el solo pensar en, bueno, voy a seguir metiendo gestores. Y es importante en buscar soluciones estructurales al tema del transporte público, también en un reordenamiento, una renovación de la flota vehicular. Y esto es algo en lo que se ha venido trabajando también. Sabemos que hay algo que va a ayudar a solucionar de forma definitiva el tráfico, es el tema de transporte público. Y es algo también a lo que le vamos a apostar muchísimo este año. Vamos a seguir avanzando en ese tema, y obviamente esto va a requerir también de toda la participación del sector privado, que es clave también para que este servicio se pueda brindar. Ahora, nosotros tenemos una base real del parque vehicular y cuánto va creciendo anualmente y qué estamos proyectando hacer para darle salvedad a este problema. Sí. Es interesante este elemento que creo que muy pocas veces se aborda desde esa lógica, es decir, ¿cuánto tenemos? Porque hay muchas preguntas que se hacen. Uno, o es que no sabemos manejar, o es que la infraestructura vial colapsó, o es que también el grifo no lo hemos cerrado y estamos metiendo carros en un territorio que es muy pequeño, ¿no? Sí, realmente no existe una cantidad de carreteras que pueda llegar a suplir siempre la demanda de tráfico. Vehículos. Las grandes cosmopolitas lo tienen. Sí. Tráfico hay aquí en la China. Correcto. Bueno. Nos podemos ir a Estados Unidos, que tienen carreteras de 23 carriles, siempre se va a terminar llenando. Entonces, el simplemente hacer más carreteras, más infraestructura, no es la solución que se busca. Siempre se va a terminar llenando. Solo es cuestión de tiempo para que eso suceda. Y específicamente para el caso de El Salvador, el parque vehicular crece a un ritmo del 8.5%. Estamos hablando que para efectos prácticos el parque vehicular salvadoreño se está duplicando cada 8 o 9 años. Y esto se constata también viendo el histórico de los datos. Allá por 2013, 2014, igual se veía que prácticamente el parque vehicular era la mitad de lo que estábamos viendo hoy en nuestras calles. Yo no sé si podemos imaginarnos realmente las calles de San Salvador con la mitad de los vehículos que tenemos en este momento. Pero incluso en aquel entonces se percibía que había tráfico. En la época del 75 era... Sí. En aquel entonces incluso se percibía que había tráfico. El Boulevard del Ejército era una belleza. Sí, sí. Pero evidentemente sí hay un incremento en el parque vehicular. Esto obedece también a una situación, como mencionaba, de la calidad del servicio que se presta en el transporte colectivo, porque el adquirir un vehículo en El Salvador se convierte en algo aspiracional. Es decir, por temas de... el tema de los semáforos inteligentes, ¿cómo están? ¿Funcionan o no funcionan? Recordemos que el tema de los semáforos inteligentes se ha venido instalando 2.800 semáforos, más de 2.800 semáforos. Hay algunos que ya quedaron funcionando de forma permanente, otros que todavía están en el proceso de transición entre los antiguos y los nuevos. Y algo importante es que estos también tienen que conectarse al centro de monitoreo, que el centro de monitoreo está proyectado ya para este año, y ese centro de monitoreo, ¿por qué es importante? Es lo que permite modificar el comportamiento o la programación de dichos semáforos en tiempo real. Si yo veo que está complicada una arteria en específico y puedo cambiar la programación de todo el corredor de esos semáforos en tiempo real y de forma remota, se puede hacer sin necesidad de mandar un equipo que pongan la escalera y uno por uno tengan que ir modificando el comportamiento de los semáforos. Esto también pretende ser un apoyo o un alivio a la hora de poder combatir el tráfico. Es una herramienta más con la que se va a contar. Obviamente no es la panacea, se necesita reformar o solucionar el tema del tráfico de forma estructural, pero sí todos estos esfuerzos van sumando. Como mencionaba, el tema de gestores, darles las herramientas y las capacitaciones necesarias, los carriles reversibles. El modelo educativo también de uno, pero falta uno, y quiero aprovechar estos minutos
para introducirlo. Y es que también las grandes apuestas estratégicas que las ciudades y en este caso la mayoría manejan, los gobiernos municipales manejan el tema de tráfico en las ciudades, le apuestan mucho al transporte multimodal. ¿En algún momento se ha pensado reavivar un poco el espíritu con el cual surgió el Citran, por ejemplo, ¿verdad? Que fue una, digamos, iniciativa que en un principio generó mucha expectativa, algo muy positivo, pero que a la larga terminó siendo lo que ya todos conocemos? Voy a hacer la pausa última y regresamos para que hablemos sobre este tema. Pausa y regresamos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de hablar del transporte multimodal y hablando de los congestionamientos que son el tráfico, que sigue siendo un dolor de cabeza para todos los salvadoreños, hablábamos acerca también de ciertos desconocimientos, me decía, que la población tiene a raíz de cuando se genera un pequeño pero insignificante percance, ¿verdad? Y que ese detiene todo un tráfico porque están esperando que llegue la inspección o policial o del seguro. Sí, y esto es importante mencionarlo porque también hay mucho desconocimiento alrededor del tema. Yo he tenido reuniones con todas las aseguradoras del país en donde todas han estado de acuerdo como en que es importante que lo primordial en un accidente cuando no hay lesionados es que se muevan los vehículos. Y en esto sí quiero ser enfático. Cuando digo no hay lesionados, me refiero a me duele la uña para arriba, ¿verdad? O sea, si hay lesionados, sí es importante esperar por una inspección de la Policía Nacional Civil. Pero en el caso donde solo se presentan daños materiales, las personas son completamente libres de mover el vehículo y de hecho tienen la obligación de hacerlo cuando se presenta una autoridad, llámese un gestor, llámese un policía, porque de repente puede llegar un policía que no es de tránsito, pedirles que muevan el vehículo y las personas muchas veces se niegan pensando que no les va a reconocer nada la aseguradora, no les va a reconocer nada ya después cuando les hagan la pericia policial, pero no hay nada más lejos de la realidad. Lo que ya se ha establecido un protocolo para este tipo de casos y es que las personas simplemente deben tomar una fotografía de todos los ángulos del accidente y esto va a ser prueba suficiente para poder hacer el levantamiento policial o necesario o el de la aseguradora. Es importante que esto lo reconozcamos y que todos lo tengamos en mente porque en su momento se llegaba a pensar que se tenía que esperar a la policía. En su momento, cuando se escribió el reglamento, pues no se especificó de esa manera, pero era también porque no había suficiente tecnología a la mano. Tomas un video o algo, si no hay golpeado, eso es bueno que lo tengan bien claro, lo tengamos claros todos. Un medio percance, mientras no haya lesionados, apartarse, hacerse a un lado para dejar el tráfico y no estar haciendo eso. Hay una pregunta acá también, viceministro, que nos la hace Carlitos Nasser. Dice, buenos días, pregunta al señor viceministro, si tiene voluntad de solventar el problema de la 75 en el redondel San Antonio Abad hacia el sur, los microbuses pasan haciendo un tapón bajo el desnivel y antes del túnel, dice, las pupuserías hacen un caos que llega hasta la Beethoven y eso se estaciona la misma policía y no hacen nada. ¿Hasta cuándo puede darse la atención a ese tema en el redondel San Antonio Abad? Pregunta. Estoy tomando nota ya de la denuncia para poder pasarlo a los equipos. Es redondel de la San Antonio Abad de la ruta 75. 75. También aquí hay otra pregunta, es casi similar. En el redondel de la Chulona, ¿cómo es posible que permitan que se aparquen en las aceras cuando realmente son los que detienen todo el tráfico que conecta con la calle Motocross, dice, sobre la Constitución, que es el otro problema que está ahí? Transporte multimodal. ¿Cómo está esa otra arista que hemos venido hablando a lo largo de estos minutos sobre el tema de cómo resolver el tráfico en las ciudades? El transporte intermodal definitivamente es un elemento importante a la hora de querer solucionar el tema del tráfico en el área metropolitana de San Salvador. Estamos hablando de que las personas puedan moverse por diferentes tipos de transporte, ya sea dejar su vehículo y
agarrar Sí, transporte incluso tener colectivo. su vehículo, aunque lo ideal sería, bueno, un bus, alguna especie de metro ligero, Sí. ¿verdad? Diferentes modos de transporte para que ellos puedan movilizarse. El tema de la bicicleta también cuenta como intermodalidad y es algo pues que hemos venido trabajando. Obviamente ya existen estudios para diferentes iniciativas de transporte masivo en nuestro país. Son cuestiones que van avanzando. Obviamente no son proyectos pequeños, pero también es algo importante de mencionar el tema del reordenamiento del transporte público. Eso es necesario para poder implementar cualquier tipo de proyecto de intermodalidad en nuestro país. Y es algo que también el solo hecho de reordenarlo va a poder generar las condiciones necesarias para que esos proyectos se generen, pero también unas condiciones favorables para que se disminuya el tráfico y se incremente la calidad del servicio también para los pasajeros. Ahora, hay una pregunta acá también que en su momento lo han hecho. ¿Por qué el carril del Citran, por qué no lo entendería yo, por qué no lo habilitan? Entendería yo que lo que quieren es que quiten todos los, para que dejar libre el bulevar sería del Ejército, Sí. ¿no? Hay un tema legal ahí, un no pueden litigio entrar muchos, ¿sí? pendiente, Okay. donde, bueno, en realidad los vehículos pueden utilizar ese carril que está segregado No, sí, lo por los ocupan, separadores, lo ocupan. se utiliza Sí. de forma Lo que pasa es que normal. los separadores, creo que a eso se refiere, ¿no? Sí, pero hay una infraestructura ligada a ese contrato del Citrans, llámese terminal, llámese paradas de buses, llámese los separadores y el carril segregado, que está ligado con ese litigio que está pendiente también. Entonces, nosotros estamos en la obligación de mantener las condiciones hasta que sea resuelto el tema de legal en cuanto a todo el tema del Citrans, ¿verdad? ¿Ya están en vigencia las fotomultas, preguntan? Eso todavía no. Ok. Todavía no. Bueno, el tiempo se me fue. Ya quiero agradecerle, viceministro, que nos haya acompañado esta mañana y nos haya actualizado precisamente sobre este gran desafío que como ciudad, que como país tenemos y que sabemos que también es de la contribución para resolverlo de todos, ¿no? Claro que sí. Gracias por Obvio. habernos acompañado. Gracias por la invitación y un saludo a la población salvadoreña. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.